Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Kanateca. En el vídeo de hoy os voy a explicar por qué he decidido renovar el servicio de Chat Connect y también os voy a enseñar cómo renovarlo, ¿de acuerdo? Bien, ya nos aparecen aquí unos avisos, vamos a verlos. Efectivamente nos dicen que el servicio ha expirado y que tenemos que renovarlo en la tienda Incar. Vamos a ver qué es esto. Podemos ir aquí y esa es la tienda Incar. Entramos aquí dentro y nos dice que para contratar el servicio Connect a partir de 139 euros. Entramos, nos explica un poquito, nos recuerda en qué consiste el Chat Connect. Nos dice que el contrato finalizó el 22 de octubre, hoy es día 23. Podemos seleccionar un año por 139 euros o 2 años por 229 con el ahorro correspondiente. Si entramos, bueno, aquí nos explican con detalle todos los servicios incluidos, que lo veremos luego. Pero si vamos a comprar en tienda online, nos dice que no podemos hacer compras a través de compras con coste a través del coche, con lo cual hay que hacerlo a través de la página web. Vale, pues vamos a hacerlo y luego vemos si se ha reactivado el sistema en el coche. Bien, estamos en la página de MySeat. Como podéis ver, ya no me aparece ninguna información de vehículo, lógicamente porque el contrato ya ha expirado, licencia ha expirado. Bueno, pues le damos en cualquier sitio para renovar. Contratar servicios de Connect. Para la contratación nos recuerda que la licencia actual venció el 22 de octubre y nos da la opción de seleccionar un año o 2 años, que sale más económica, pero yo de momento voy a renovar solamente un año. Y antes de añadir al carrito, haremos un repaso rápido de todos los servicios que proporciona Chat Connect. El detalle lo podéis ver en el vídeo que os dejo aquí arriba y en la descripción, que ya expliqué en su momento en qué consistía Chat Connect, pero para recordarlo rápidamente, pues los datos de viaje que hemos visto antes que estaban ya en blanco, el estado del vehículo, si tenemos pues las puertas abiertas, cerradas o las ventanillas subidas o bajadas, notificaciones de velocidad, si dejamos el coche por ejemplo a nuestros hijos y no queremos que superen una determinada velocidad, pues nos va a enviar una notificación, o si definimos una área a partir de la cual no queremos que el vehículo salga de ahí, también nos envía una notificación, donde hemos dejado estacionado el coche, poder abrir y cerrar remotamente el coche con la aplicación, con el teléfono móvil, lo cual puede ser de utilidad, que a mí me ha venido bien alguna vez. Poder activar el claxon o los intermitentes remotamente con el teléfono móvil. El control por voz. Vale, Tidal y luego también Apple Music son dos servicios de streaming de música, pero bueno, esto es un poco engañoso porque en realidad tienes que pagar la suscripción a ambos servicios por otro lado, con lo cual él simplemente te da el acceso a que puedas usarlo, pero no te va a permitir usarlo gratis. Gasolineras, información sobre el precio. Esto es interesante, en los mapas te da la información sobre los precios del combustible. La actualización online de mapas es una cosa que digamos que va regular. Hay gente que no le actualiza o no le actualiza siempre. Cálculo online de las rutas. Aparcamientos para poder ver a parkings que estén libres. Yo esta verdad es que no lo he encontrado porque la mayoría de parkings por los que me muevo son parkings pequeños
y supongo que no deben estar integrados en la red de parkings. Información online de tráfico, importación online de rutas y destinos, es decir, podemos definir la ruta en el teléfono y pasársela al vehículo para que cuando subamos automáticamente ya tengamos la ruta definida. Apple Music, lo que comentaba antes de Tidal, lo mismo. Radio online, parecido. Radio online también es un poco engañoso. La radio online requiere un paquete de datos o bien que compartas los datos del teléfono, con lo cual también entiendo que es un poco engañoso porque no es realmente así. Para mí lo que pagas ya debería incluir los datos, pero no los incluye. Informe del estado del vehículo. Bien, como os decía, el motivo por el cual voy a renovar es voy a darle una segunda oportunidad a SEAT Connect. Hasta ahora funcionaba regular, pero cada vez que yo me había quejado a SEAT, no me lo habían dicho directamente, pero me daba a entender que era un servicio gratuito y que como no estaba pagando, pues que casi no tenía derecho a quejarme, ¿vale? Bueno, pues ahora voy a pagar. Voy a pagar y voy a exigir lo que prometen. Venga, vamos allá. Añadir al carrito. Un año, cantidad total. Continuar. Cliente privado. Mi nombre. Esto lo voy a parar para que esto nos interesa. Vamos a continuar. A continuación nos pide la tarjeta de crédito. Por ejemplo, esta. Vale, he añadido una tarjeta de crédito en mi cuenta de SEAT Connect, por lo cual es posible que si ahora quisiera renovar desde el coche, es posible que sí pudiera, porque hasta ahora desde el coche no se podía pagar, pero ahora que hay una tarjeta metida, creo que se puede hacer. Continuamos. Si quieres una factura, vamos a pedirla por si acaso. Aceptamos las condiciones y compramos. Bien, ya parece que la hemos comprado. Fijaros, la fecha pone 22 del 10, es decir, está renovando desde el día que caducó. Es decir, hemos comprado un año, pero en realidad es un año menos un día que hemos perdido, con lo cual si renováis más tarde son días que vais a perder. Bueno, de vuelta al coche, ya podéis observar que ya han desaparecido las alarmas que nos salían antes. Esto es por la renovación. En cualquier caso, si no renováis, las podéis borrar manualmente con el botón de eliminar y ya está, ¿vale? Si vamos a la tienda, nos dice que hemos renovado hasta el 23 de octubre, con lo cual corrijo lo que he dicho antes, que decía que podíamos haber perdido un día por haber renovado un día más tarde. Pues no, ha renovado a partir del día en que he hecho la operación. Aquí nos recuerda que podemos renovar el contrato un mes antes, es decir, a partir del 23 de septiembre de 2022. Bien, de momento no he notado nada nuevo en el coche. Tampoco es que lleve mucho tiempo con el SEAT Connect actualizado. Pero lo primero que ya voy a poder empezar a reclamar es lo de los mapas. Como veis, según lo que dice la información, es que los mapas se actualizan una vez al mes, de manera automática según la posición de tu coche. Entonces yo, si vemos aquí a información del sistema, yo tengo los datos de navegación de agosto y estamos ya en octubre, con lo cual me deberían haber actualizado septiembre y octubre y no los tengo. Bueno, pues nada, os iré informando de novedades que detecte, si es que hay alguna,
y de si contacto con SEAT por alguna queja, pues también os informaré de ello. ¿De acuerdo? Bien, pues eso es todo por hoy. Nos vemos la semana que viene. Adiós.